No se pierda, ante todo la verdad, un espacio para la entrevista y algo más. Con Vicente Andrade. Este y todos los sábados por Casa de TV a las 11 de la mañana. Hola amigos, les comparto este junípero del cual desconozco su edad de cultivo, pero sí les puedo decir que lo compré como material virgen de vivero en el mes de marzo del año 2018. Durante más de un año lo cultivé y lo cuidé esmeradamente para lograr de él hacer un bonsái algún día. En el mes de julio del año 2019, es decir, más de un año después de haberlo adquirido, lo utilicé por primera vez como material en un taller que fue dictado por el maestro y mi buen amigo Leonardo Bravo. Después de ese taller lo desalambré y lo dejé crecer libremente, como pueden observar. Y hace 3 días me he sentado a trabajarlo. He decidido rediseñarlo. He intentado hacer de él un socán. Le he dado por nombre Lady Olena Tyrell. Espero que sea de vuestro agrado. Mi nombre es Cecilia Vera Arbaiza, de Guayaquil, Ecuador. Abrazos. Cecilia Vera Arbaiza, para nuestro segmento Ante todo la verdad, un espacio para la entrevista y algo más. Cecilia, ¿cuánto tiempo en el arte del bonsái? Muy poco, 4 años. 4 años. ¿Y has aprendido poco, mucho? Considero que voy aprendiendo lo necesario y sigo aprendiendo. Es difícil cuantificar qué tiempo es necesario para aprender bonsái. Tomemos en cuenta que el bonsái es un arte milenario. Y obviamente son miles de años tras el arte. ¿Y qué te empujó para aprender y dedicarte el tiempo que le dedicas al arte del bonsái? Te va a parecer gracioso. Bien. Resulta que mi hijo hace 4 años tenía una tarea de artes manuales en la escuela y tenía que hacer una casita con palitos de helado en un árbol. Una casita del árbol con palitos de helado. Obviamente había que buscar un árbol enano. Nos fuimos en búsqueda del bendito árbol y cuando finalmente lo encontramos, decidimos que queríamos aprender a hacer bonsái. Busqué en Facebook cursos de principiante y bueno, así empecé. Por ahí empezó el bichito del bonsái. ¿Esto hace cuántos años? 4 años. 4 años y ya tienes un vivero de bonsái, lleno de bonsái. ¿Sabes qué? No es solamente a mí, creo que le pasa a todos los bonsaístas que se enganchan. Se vuelve un hábito, lo haces parte de tu vida. Una vez que empiezas es difícil parar. ¿Forma parte de la familia? Claro que sí. Aquí en casa practicamos bonsái todos, mi esposo, mi hijo y yo. ¿Y le dedicas cuánto tiempo al cuidado de cada una de ellas? Mira, no te puedo decir que les dedique un tiempo específico porque también hay prioridades, ¿no? Así es. El esposo, el trabajo, el hijo, la casa, los animales, las plantas. Como ves, vivo en un lugar donde hay muchas plantas, pero sí requieren de una atención especial. Por ejemplo, cuando yo me pongo a dar mantenimiento a un árbol, podría fácilmente dedicarle de 2 a 4 horas a un árbol. ¿Y cuál fue el primer, lo veremos después, te tomaré unas fotos, cuál fue la primera, el árbol al que le dedicaste y hayas culminado? El primer arbolito al que le dediqué trabajo fue a un Ficus fuxifolia o Ficus panda, que fue precisamente el árbol que compramos para el trabajo manual de mi hijo. ¿Lo tienes hasta ahora? Así es. ¿Lo tienes a la vista? Luego lo veo. Claro. ¿Y luego cuál vino? De ahí vino un árbol que le tengo especial cariño porque considero que es mi primer árbol, mi primera creación, que es una bugambilia o veranera, conocida aquí en Ecuador como veranera. Era un árbol, era una planta que estaba sembrada en el piso de un vivero y ese vivero iba a ser remodelado. Y para la remodelación iban a matarlo, iban a sacarlo porque estaba estorbando en el diseño final del vivero. Así que yo me acerqué a la dueña del vivero y le pedí que me vendiera ese tronco que iban a eliminar.
Así que con unos trabajadores lo hizo sacar como yo le indiqué. A eso se le llama yamadori, es el rescate de un árbol que va a morir probablemente. Y bien, lo empecé de cero, ya mismo también te lo enseño. Igual sigue en proceso de formación. ¿Y a cuántos has rescatado? Uf, te podría decir que fácilmente he rescatado unos 20 árboles de distintas situaciones. Ya. Puede ser por rediseños de jardines o porque estuvieron sembrados en lugares que ya la gente no los quiere o simplemente porque estuvieron en el camino de un tractor. Por ejemplo, aquí donde empezaron a abrir calles y vías, hubieron muchos árboles destrozados y traté de rescatarlos la mayor parte que pude. Ya. Para ti, más que un arte, ¿qué significa el bonsái? Sabes que si hay algo que yo le debo al bonsái es haber cultivado la paciencia. Debo reconocer que no era una persona muy paciente Ya. y con el bonsái aprendí a cultivar ese don, ¿ya? El bonsái me relaja, me tranquiliza, me da paz, me da equilibrio en los momentos de más estrés, de más angustia. Eso me desconecta por un momento del mundo y eso es lo que a mí me lleva a practicar bonsái, tranquilidad. ¿Algún momento has sentido frustración porque el resultado que tú querías no se logró? Al principio sí, porque quería ir rápido, precisamente Falta de paciencia. por mi falta de paciencia, por mi inexperiencia, Ya. por mi ignorancia en el tema, Ujú. quería ir rápido. Y el bonsái no es de rapidez Es de paciencia. y perseverancia. Bien. ¿Hay alguna planta en particular que no estarías dispuesto a regalarlo ni mucho menos a venderlo? Sí. Tengo unas composiciones. En lo particular, dentro del arte del bonsái, hay algo que me gusta mucho a mí, que es el saikei o los paisajes. Ya. Saikei en japonés, Ujú. penjin en chino. Los valoro mucho porque para mí tienen un significado. Son la composición de varios árboles Ya. con los que tú puedes crear un bosque o un escenario natural. Cuando tú los veas más luego, vas a poder darte cuenta que si tú te introduces en ellos, te vas a sentir en medio de un bosque o de un escenario natural y eso te brinda mucha paz, mucho relax. Pero más allá de eso, para mí, mis bosques o mis composiciones tienen un significado muy personal. Unos me representan junto a mi hijo, mi esposo, junto a mis nietos. O sea, para mí mis árboles representan a mi núcleo familiar. De ellos no me desprendería por nada. ¿Alguien ha querido comprar en particular alguna planta de tus plantas? Varias, Varias personas o varias plantas. ambas cosas. ¿Y qué les ha impedido? A quien lo ha impedido prácticamente soy yo, porque considero que no les puedo poner un precio. Se vuelven invaluables con el tiempo. Ujú. No son solamente plantas, no son solamente árboles. Es más que lo que tú has invertido en material, es tu tiempo. Y el tiempo es vida y el tiempo es invaluable. Pero si alguien está dispuesto a pagar por una cifra tentadora, No puedo dar, dinero es dinero, dice uno. no te puedo dar una cifra, pero una persona que viene, suponiendo que venga y me diga, no pregunto cuánto cuesta, simplemente lo quiero comprar, no importa el precio. Tal vez ahí yo estaría dispuesta a vender ciertos árboles, no mis composiciones a las cuales tengo apego sentimental, porque considero que una persona que no le pone precio en realidad está valorando el tiempo y el trabajo en este arte. Pero, ¿cuáles serían estos mitos dentro de este cultivo, de este arte del bonsái? Mitos. Ujú. Por ejemplo, te habrás dado cuenta en algún momento si recorres lugares donde venden plantas, Ujú. no voy a dar nombres, Ujú. pero pueden ser centros comerciales, áreas de jardín, viveros, personas, te venden una planta chiquita en una maceta ¿Ya? y te dicen, esto es un bonsái. Eso no es cierto, eso es un mito. A nivel mundial muchas personas lo hacen, no solo en nuestro país, y se han tomado la denominación de bonsái comercial, entre comillas, para poder vender algo a bajo precio y en volumen. Pero eso es un mito, ¿por qué? Porque el bonsái es un arte que para poder llegar a ser bonsái tiene que cumplir con ciertos lineamientos técnicos Ujú. para terminar siendo un bonsái.
Los 3 árboles que tú ves aquí atrás Ujú. son árboles muy valiosos, pero yo ahorita no puedo decir que sean bonsáis. La palabra bonsai es un vocablo japonés que significa árbol en maceta. Ujú. Pero Sí. están en macetas. No están en maceta. Entonces es un mito. Ya. O sea, el mito sería que no toda planta en maceta es un bonsai. Aclarando, claro. Aclarando, ese sería un mito. Ya. No todo árbol o toda planta en maceta es un bonsai. De acuerdo. Para llegar a ser bonsai tiene que cumplir con los lineamientos técnicos del arte para terminar siendo un bonsai en toda la extensión de la palabra. Entonces, vamos a decir que no hay algún organismo que controle que las plantas que se lo vendan con bonsai no lo son. No existe eso. Aquí ni en ninguna parte del mundo. Así es. Tal vez me atrevería a decir, no lo desconozco, pero tal vez me atrevería a decir que quizás en Japón, porque los japoneses son muy estrictos. Celosos. Muy estrictos, Ujú. muy celosos, muy protectores de su cultura, porque obviamente son culturas que les ha tomado miles de años fortalecer. Ujú. Es más, en Japón o en China hay clanes familiares que por cientos de años han mantenido el arte vivo dentro de su núcleo familiar y van heredándolo. Tanto así que hay árboles que tienen muchos años, podríamos decir décadas e inclusive cientos de años, y pasan de un familiar a otro familiar y lo van heredando de generación en generación. No se pierda. Ante todo la verdad. Un espacio para la entrevista y algo más. Con Vicente Andrade. Este y todos los sábados por Casa de TV a las 11 de la mañana. Estamos desde otro ángulo. Cuéntanos qué hay atrás de nosotros. Bien, esta es una fuente ¿Ya? que mi esposo y yo creamos con nuestras propias manos. No tiene nada de raro, la hicimos con varias piedras de caliza blanca. Reciclamos un tanque viejo, lo cortamos, lo Ya. pusimos allí. Y atrás, como ves, tiene varios troncos que están cultivados con una variedad extensa de orquídeas, bromelias, tilancias. Y bueno, es el hábitat de una tortuga que ya tiene muchos años en nuestro poder. Qué bien. Para adentrarse en el cultivo de este arte, hay quienes piensan, y esto podría ser un mito, que tengo una mala vibra. Cuéntanos, ¿qué hay de cierto esto? A ver, eso sí es un mito. ¿Ya? El éxito en cultivar un bonsai no está en tener buenas vibras, ni buena mano, ni mala mano. El tema está en adquirir la planta adecuada. Ya. Por ejemplo, yo puedo querer cultivar un arce burgeranium o palmatum. El arce es el árbol de maple de Canadá. Ya. Es un árbol que necesita de las 4 estaciones, necesita otoñar, necesita la caída de nieve, necesita frío bajo cero. En nuestra ciudad, que es una ciudad cálida de apenas 2 estaciones, una lluviosa y una seca, Ya. ese arbolito está destinado al fracaso. Claro. ¿Ya? Entonces, no es que yo lo compro y se me murió porque tengo mala mano. Se murió porque la especie no era adecuada para mi ciudad o para mi clima. Esa puede ser una causa. Otra causa puede ser, como te explicaba hace un momento, que existen los llamados bonsáis comerciales. Te explico cuál es la vida del bonsái comercial. El bonsái comercial es un plantón o un plantín de más o menos 1 año o 2 años de edad, cultivado en grandes números en viveros, que son comprados masivamente. Luego los traen, los sacan de la funda, les cortan las raíces, les podan unas ramas, los siembran en una maceta chiquita, y por estar sembrado en una maceta y estar podado como arbolito lo llaman bonsái.
Luego tú vas al centro comercial y lo Me compras. gustó y lo compré. Así es. Santo Dios, me enamoraron, me Tengo- engañaron, Así es. me timaron. Así es. Pero, ¿cómo distinguir? Bueno, los que conocen, a ti no te engañaría. Ahora ya no. ¿Te han engañado alguna vez? Claro que sí. Santo cielo. Tal vez ni cuántas veces me habrán engañado. Yo recuerdo que compré en el terminal terrestre una planta. No te quiero decirle el resultado, pero ya te puedes imaginar. Entonces, ¿cuál sería? Danos unas claves para no ser, para no caer en la trampa, porque pudiera ser que en estos centros comerciales te están vendiendo un bonsái decente, ojalá, pero también te están metiendo gato por liebre. ¿Cómo para el ignorante, como yo, distinguir entre lo que es bonsái y no es bonsái? Empezando por su precio. Un bonsái al que tú le has dedicado años de cultivo, le has aplicado técnicas de bonsái, no va a costar $30, ni $50, ni 80, ni $100. O sea, me timaron. Yo pagué como $30. Eso es lo que normalmente cuesta un bonsái comercial, $30. Pero ese bonsái comercial que tú compraste no es otra cosa que un plantón que costó $4 o $5 en un vivero cualquiera, que le cortaron las raíces, o sea, su cepellón lo achicaron para que entre en la maceta, le cortan unas ramas, le dan forma de arbolito y te lo meten en una maceta y te lo venden como bonsái. Ese trabajo les tomará hacerlo entre una semana o un mes máximo. Cuando tú te llevas el arbolito a tu casa, ese arbolito ya está destinado a morir, a menos que sea una especie muy resistente y que tú tengas conocimientos de cultivo. Claro. Puede ser que corras con suerte y no le pase nada, pero la mayoría de las veces, en la mayoría de los casos, esos arbolitos mueren en manos de los nuevos propietarios. Como me sucedió. Así. Pero aquí en nuestro medio hay varias organizaciones, asociaciones. ¿No velan por este principio? Los clubes ¿No de deberían? bonsái, los clubes de bonsái o las asociaciones de bonsái del país sí tratan de hacer eso. Tratan de hacer eso. Ya. Pero que lo puedan regular como un ente o que pongan una prohibición es imposible. ¿Por qué? Porque simplemente es el libre comercio de las personas que se dedican a tener venta de plantas. O sea, tú a un vivero no le puedes decir esto lo puedes vender o esto no lo puedes vender. Ya quedan las personas instruirse para saber de verdad qué es bonsái y no caer en el error de comprar algo que no lo es. Bueno, ese es un tema que lo podríamos conversar más adelante o en otra entrevista. Así es. Pero desearía conocer cuántas organizaciones hay en nuestro medio, en Guayaquil, que se dedican a este arte. Bueno, en Guayaquil hay dos grupos. Dos grupos. El uno es el Club Bonsái Guayaquil, que ya tiene más de 35 años de fundación o de creación. Y también está la Asociación Jardín Bonsái del Ecuador, que también es un grupo guayaquileño. Entiendo que hacen exposiciones, charlas, pero esto de la pandemia tiene que ver los frenados con sus exposiciones. ¿Cómo lo Así hacen? es. ¿También lo hacen de manera virtual? No, en realidad nosotros hemos sido muy respetuosos con el tema de la pandemia, no queremos exponer a los socios porque de una forma u otra el entusiasmo a veces nos lleva a cometer errores por omisión. Si vamos a tener una exposición virtual, de pronto va a haber alguien que nos va a querer visitar para conocer los árboles que estamos exponiendo en la web y eso daría lugar a que se corra un riesgo innecesario. Ahora, fuera de la época de pandemia, sí, todos los años, tanto el club como la asociación, sí solíamos hacer exposiciones en los principales centros comerciales de la ciudad o para eventos como el Día de la Madre, como San Valentín, Día del Padre, fiestas de Guayaquil. Sí se estilaba a hacer exposiciones para que la gente conozca lo que es el bonsái, para que la gente aprenda a hacer bonsái, porque nosotros también damos o dábamos cursos para que la gente sepa puntualmente qué es bonsái, cómo hacerlo y cómo llegar a tenerlos sin que sean timados. ¿Y los talleres podrían ser lo virtual? No. Hay muchos maestros que los están dando virtualmente. Qué Hay bien. muchos maestros y no solamente aquí en Guayaquil o en Ecuador, sino alrededor del mundo. Mira, con el tema de la web y la globalización, en realidad cualquier persona puede aprender a hacer bonsái. Porque tú entras en YouTube, tú puedes ver tutoriales, hay distintos grupos de bonsái alrededor del mundo
que sin necesidad de pertenecer a X, Y o Z país, tú puedes entrar y unírteles. Pero el tema del bonsai, más allá de un curso virtual o de un video tutorial, es más efectivo en la práctica, y la práctica con acompañamiento. Además que los instructores tienen que estar calificados, porque uno podría entrar en las redes y cualquiera puede dar, que cree haber aprendido algo, podría enseñar este arte, pero te vas a encontrar que alguien le va a decir, no, pero este señor no está calificado. ¿Qué se necesita para estar calificado a instruir en este arte del bonsai? Bueno, si hablamos desde el punto de vista calificación, los maestros de bonsai necesitan Que si tener, los hay aquí en nuestro medio. aquí en Ecuador ¿Sí? todavía no hay maestros certificados, Sí, de ello estamos hablando. reconocidos a nivel mundial porque hayan cumplido con una escuela de bonsai. Aquí en Ecuador todavía no los hay. Sé que en Quito, mis amigos y compañeros de la Asociación Bonsai de Quito, hay varios que sí ya han pasado varios niveles de la escuela del maestro Nacho Marín, un maestro Experto. muy reconocido a nivel mundial. Ya no sé exactamente en qué nivel de calificación estén ellos, pero no he escuchado de alguno que en realidad ya haya sido declarado maestro. Es que en realidad para llegar a ser maestro de bonsai, mira, no es algo que tú puedes decir en 2, 3, 4, 10 años, 20 años, yo soy maestro. En realidad es algo que te toma una vida. Pero entonces, ¿en manos de quién me encomiendo a alguien para aprender de bonsai? ¿Alguien que tenga meses? Yo pienso que tienes que encomendarte a una persona que más que tiempo tenga corazón en el arte. Claro. Que tenga corazón en el arte. Eso debe tener un costo significativo entonces, porque no dedicarle siempre. todo el tiempo a una persona para que aprenda. Mira, no siempre. Por ejemplo, depende mucho de la tendencia de quien dirige los clubes o quien quiere enseñar. Por lo general, los clubes cobran por los cursos de principiante y luego la gente que se engancha sigue aprendiendo de los cursos subsiguientes y al final se terminan haciendo miembros de los clubes o de las asociaciones, ¿ya? Pero no es la mayoría, es la minoría. Esa es una cosa. Pero también hay personas que se dedican a cultivar el arte del bonsai y pueden ir a tu casa y darte un mantenimiento. Tú compraste un bonsai muy valioso, pero tú no sabes cómo cuidarlo o cómo mantenerlo. Contratas a una persona que sepas que tiene experiencia reconocida en el medio, va a tu casa y esa persona en el trayecto de que le da mantenimiento a tu árbol, si quiere, si desea, si le nace del corazón, puede compartir su conocimiento y tú vas aprendiendo en el camino. La otra forma es cuando se reúnen grupos de amigos, como lo que hacemos nosotros, y simplemente disfrutamos del arte, disfrutamos de este hobby, disfrutamos de este pasatiempo y compartimos el conocimiento sin ningún costo, que es algo que empezamos a estilar antes de que llegue la pandemia, más o menos un año antes de que llegue la pandemia, y logramos tener muchos adeptos. Todavía entre esas personas nos escribimos, nos morimos de ganas por reunirnos, pero tratamos de ser prudentes al máximo y desde casa cada quien trabaja sus árboles, pero hay muchas maneras de aprender bonsai. ¿Todos ellos tienen viveros como el tuyo? No, por lo general son personas que tienen 1, 2, 3, 4, 5. El tuyo es grande, ¿eh? ¿Medianamente grande? Medianamente. Sí, medianamente grande. No considero que sea grande porque en realidad si tuvieras los jardines o viveros de personas que tienen muchos años dedicados a esto, fácil podrían llegar a colecciones de entre 100 y 200 árboles. Caramba. Sí. Le han dedicado parte de su vida, gran parte de su vida. Exactamente. En nuestro medio hay 4 asociaciones, ¿me equivoco? Sí, 4 bastante reconocidas. El Club Bonsai Guayaquil, que es el más antiguo. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos son? Hay 2 en Guayaquil. 2 en Guayaquil. 1 en Quito. ¿Ya? Y 1 en Cuenca. En Guayaquil me refiero al número de miembros, cada uno, estamos hablando de... Poquísimas personas, en realidad yo considero que no han de pasar de unas 40 a 50 personas. Y de ellos, ¿cuántos que tienen conocimiento sin ser maestros? Porque para ser maestro se necesita toda una vida. Así es. ¿Tú aprendiste de uno de ellos en particular?
A ver, sí, yo tengo un buen amigo que se llama Leonardo Bravo. Él en algún momento perteneció al Club Bonsai Guayaquil, luego decidió dedicar su vida y vive de hecho del tema del bonsai. Él tiene su vivero, él aprendió a cultivar, hizo cursos con varios maestros, pero él mismo dice, él no se considera maestro y pienso que es muy honesto, porque para llegar a ser maestro tú tienes que cumplir una serie de requisitos, tienes que estudiar en alguna escuela reconocida internacionalmente. ¿Aquí no la hay? Aquí en Ecuador no hay ninguna escuela. Por lo general, las personas que hacen las escuelas de bonsai son de maestros internacionales. Por ponerte un ejemplo, en Quito y en Cuenca se ha instaurado hace poco la escuela del maestro Nacho Marín. Él va y viene, él es venezolano, él va y viene, y cada vez que viene da un nivel más, un nivel más, un nivel más, y ya hay personas que se están tomando en serio el tema del bonsai y hacen escuela con él. En algún momento llegarán a ser instructores, porque para llegar a ser maestros no es solamente tener un diploma o un certificado o decir yo vi clases con 2 o 3 maestros. Se trata de cultivar el arte durante toda tu vida. Para ser maestro tengo que ser instructor. Antes de ser maestro tienes que ser un instructor certificado y avalado por una escuela que esté reconocida internacionalmente, tanto por la FELAB, que es la Federación Latinoamericana de Bonsai, que a su vez es reconocida alrededor del mundo entre las entidades de bonsai mundiales. A este vivero han venido también maestros reconocidos. Sí. ¿Te has dado el He tenido el privilegio de tener aquí en mi casa, en mi vivero, al maestro Roberto Cervanescu de Venezuela, también un maestro muy reconocido a nivel internacional. Más que maestro también es un buen amigo, un gran ser humano. Y sí, él ha estado aquí y he recibido clases del maestro Cervanescu. También del maestro Nacho Marín he recibido clases, no como practicante, sino más bien como asesoría. ¿Asesoría? No, como oyente. Oyente. Sí, por invitación amable del club o de la asociación Bonsai de Cuenca. Qué bien. De la asociación Bonsai de Quito también hemos recibido invitaciones cuando el maestro Nacho Marín ha venido a impartir escuela. Y ahora este año, en el mes de julio, ya estaba pactado que él venga al Club Bonsai Guayaquil. Lamentablemente la pandemia se presentó y todos los eventos quedaron suspendidos hasta el otro año. Cuando regresemos visitaremos cada uno de tus hijos, porque son tus hijos. Sí, más o menos. Y nos dirán los nombres de cada uno de ellos. Así es. Para el deleite de ellos. No se pierda, ante todo la verdad, un espacio para la entrevista y algo más. Con Vicente Andrade. Este y todos los sábados por Casa de TV a las 11 de la mañana. Hablemos de este penjing. Okay. El penjing es básicamente chino, es un paisaje chino. Un penjing, para que sea denominado penjing, debe tener árboles, roca y agua. En este caso, este es un penjing que fue elaborado en una roca volcánica, que no es otra cosa que la lava cuando está solidificada, o sea, una pómez un poco más dura, más densa. Los árboles que están sembrados aquí son unas prennas microfilas de hoja muy pequeñita. Están sembrados dentro de la roca. Esta técnica es denominada Ishizuke. Bien. Y están sobre un suibán. Suibán es una maceta baja, con o sin perforaciones, dependiendo de la necesidad, sobre la cual se elabora una composición. En este caso son unas prennas inclinadas en técnica Ishizuke, en roca, en un suibán de mármol o marmetone, que es una piedra caliza blanca. Este suibán fue elaborado a mano por un escultor, fue hecha específicamente para esta composición y tiene como complemento 2 niños en 2 búfalos de agua paseando por el río. ¿Tiene alguna significación personal? Me gusta mucho porque es una composición muy zen y somos mi esposo y yo
reposando. Qué lindo. Variedad. Ok, aquí tenemos varios estilos. Este es un estilo bunjin con madera muerta. La especie es un mirto o muralla paniculata. Esta técnica de madera muerta ya es una técnica media avanzada. No es para principiantes porque tienes que saber qué buscas en la madera y tienes que utilizar las herramientas y las técnicas adecuadas para lograr un buen resultado final. ¿Por qué bunjin? Bunjin es uno de los estilos de bonsái. Es el estilo más libre y por lo general es uno de los más elegantes porque es muy estilizado, igual que el que tienes a tu lado. Esa planta es una ceriza, si tú te puedes dar cuenta, tiene unas pequeñas flores blancas que parecen unas rosas miniaturas. Sí, sí. Okay. Esa planta tiene una particularidad, es muy quebradiza. Si ves que tiene cinta en su tronco, esa es cinta de electricidad, pero podría ser o debería ser rafia natural. Si no tienes rafia natural para enrafiar el árbol, que es una técnica de bonsái, puedes utilizar cinta. Eso tiene una finalidad. Es como una venda, ¿ya? Pero es para evitar que se fracture. En una fractura tú vendas para que no se mueva, ¿verdad? Claro. En un bonsái tú vendas para que si se llegase a fracturar algo se mantenga en su lugar y el árbol cicatrice. Luego que está vendado lo he alambrado y ese alambrado, que es una de las técnicas más importantes y más básicas en el bonsái, es la que nos va a permitir entrenar al árbol, darle el movimiento que nosotros queremos darle, colocar o posicionar las ramas o los troncos en el lugar que nosotros queremos ponerlo para llegar al estilo que queremos lograr. En este caso ese es un bunjin de doble tronco en una ceriza. Este es un bunjin de un solo tronco en un mirto con el detalle de madera muerta. Esto es un paisaje de bambú, se lo denomina bambú Buda por las pancitas que tiene a lo largo del tronco. En el libro de John Naka sí es considerado bonsái, aunque hay escuelas que el bambú no lo consideran un bonsái. En todo caso yo hice esta composición en una maceta de porcelana china, es una composición con agua, con rocas y con muñequitos que en este caso son unos pandas. ¿Por qué lo excluyen al bambú de la...? De eso te decía, o sea, no todos lo excluyen, unos lo aceptan, otros no lo aceptan. ¿Y por qué no lo aceptan los que no lo aceptan? A ver, el bonsái se supone que todo bonsái debe ser creado de una planta que tenga tronco maderable o leñoso. Claro. Por ejemplo, puedes levantar esa pequeñita que está ahí. Levántala para que la puedan observar más de cerca. ¿La puedo levantar? Sí, para que la observen más de cerca. De acuerdo. Mira, este tipo de maceta sí, esta es elaborada, ¿ya? Pero también elaborada en fábrica, pero estas se pueden hacer con materiales más rústicos. Esto se denomina kurama. Esto que tengo aquí es una especie de planta que se llama Afra portulacaria, comúnmente conocida como jade. Esto en algunos países de Latinoamérica o de la escuela contemporánea de bonsái es aceptado como un bonsái. Más en la escuela japonesa no es aceptado como bonsái, porque esta es una crásula. Es decir, es una planta que no tiene tronco leñoso ni es maderable. Es una suculenta. En este caso yo la cultivo así, no como bonsái, porque la tengo para exposición como planta de acento. La planta de acento es una planta acompañante que va junto al bonsái cuando tú vas a una exposición. Bien, este es un árbol de pregna, macrophylla, es el de la hoja más grande. Es una especie muy buena para bonsái, ya que brota fácilmente, ramifica muy rápido y hace raíces también de manera abundante. El estilo que vemos aquí es un inclinado. Dentro del bonsái hay 5 estilos básicos que son el recto informal, el inclinado, la cascada y la semicascada. Cada estilo tiene sus reglas y sus lineamientos. El estilo inclinado es aquel en donde su tronco se inclina hacia un costado y su ápice, que es la parte superior del árbol, baja paralela al nevari. El nevari es la base del bonsái, es la raíz, es donde él se sostiene.
Entonces el ápice tiene que estar paralelo al nevari del árbol. Esa es una regla, por ejemplo, del inclinado. Dice que su primera rama tiene que ser de equilibrio y la segunda rama salir hacia el lado contrario. Todo bonsái por lo general está conformado por primera rama, segunda rama, ramas de profundidad, tercera rama, ápice y nevari. Es importante para llegar a tener un buen bonsái que se pueda observar en el árbol conicidad. Es decir, que empezando desde su base más ancha, termine en su ápice la parte más fina del árbol, tanto en el tronco como en las ramas. Las ramas tienen que tener igual más ancha la base y ser más fino hacia las puntas de las mismas. Este árbol tiene aproximadamente 18 años de cultivo. No lo empecé yo, lo empezó el ingeniero agroforestal Felipe Hiemstra, un holandés radicado en nuestro país y que se dedica al cultivo de pre-bonsáis, bonsáis y orquídeas en la ciudad de San Roque, Piñas del Oro. Luego pasó a manos del doctor Carol Maridueña, un buen amigo que radica en la ciudad de Milagros, y luego pasó a mis manos. Ya más o menos hace un año empecé a trabajarlo de manera personal y te puedo decir que este para mí sigue siendo un pre-bonsái. ¿Por qué un pre-bonsái? Porque aún está en fase de desarrollo. Como ves, aquí hay todavía un alambre tensor y está en una maceta más grande que lo que él debería. El tema de las macetas también tiene su particularidad. El árbol no es que lo vas a sembrar, ay, es que esa maceta me gustó, qué bonita, el color, la forma, me la regaló la abuelita. No. Las macetas en bonsái también tienen su regla. Recordemos que bonsái es una palabra japonesa que significa árbol en maceta. Ambas cosas se complementan, el árbol y la maceta se complementan sin llegar a competir entre ambas. Entonces, para elegir la maceta ideal, cuando tú ya has terminado de crear o diseñar tu árbol, el alto de la maceta, o sea, la profundidad de arriba hacia abajo, no puede ser superior al ancho del nevari. Y el largo o el frente de la maceta máximo debe tener 2/3 del alto del árbol. Entonces nosotros vemos aquí que esa regla no se cumple. ¿Por qué? Porque este árbol está en proceso de formación y todavía está en una maceta de entrenamiento. En materia de composiciones, en bonsái no se permite número par en menos de 20. Así es. ¿A qué se debe? Bueno, esa es una costumbre oriental, muy oriental. Los números pares, a excepción del número 2, no son aceptados en las composiciones porque los números como el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, etcétera, son tomados como números de mala suerte, de enfermedad, de muerte. Entonces, siempre que ustedes vean bonsáis, o es uno solo, o son dos en una composición de penjín, o de ahí en adelante son en números impares, 3, 5, 7, 9, 11, etcétera, a excepción de cuando ya pasan de 20 árboles, que ahí sí ya no importa si el número es par o impar, ahí ya es permitido. En este caso, esto es un saikei, que es un bosque japonés. Si ustedes vienen y hacen una toma desde adentro, van a sentir que están dentro de un bosque literalmente. ¿Tiene un significado especial para ti? Sí, bastante especial. Esta es una de las composiciones que yo no vendería. Este bosque o este saikei me representa a mí como árbol principal, rodeada de mis 4 hijos, mis 4 nietos y mis 2 nueras. Por eso esta composición está conformada por 11 árboles. Bueno, te puedo dar un tip acerca del bonsái. En las escuelas japonesas, que las personas van a estudiar como discípulos de los grandes maestros como Kimura, Kunio Kobayashi, etc. El primer año de aprendiz, lo único que te permiten es regar las plantas hasta que aprendas a hacerlo bien. ¿Cómo sabemos que un bonsái está bien regado? Cuando el agua que tú estás regando arriba ha empapado completamente el sustrato, comúnmente tierra, ¿ya? Y ves que el agua sale por las filtraciones bajo la maceta.
Cuando el agua ya sale abundantemente bajo la maceta por los huecos de drenaje, podemos decir que el bonsái ya está bien regado. No se pierda, ante todo la verdad, un espacio para la entrevista y algo más. Con Vicente Andrade. Este y todos los sábados por Casa de TV a las 11 de la mañana. Esto es un conífero Procumbens nana, pertenece a la familia de las coníferas. En este caso, esto es un estilo al que denominamos tanuki. Si ven esta madera que está aquí, esto era un tronco aparte, un tronco muerto seco aparte, que fue recolectado. La planta en su estado de más juventud fue sembrada de manera que está incrustada en el tronco del árbol. Esa es una técnica de bonsái llamada tanuki. Cecilia, tenemos bonsái de todos los tamaños. Así es, dentro del arte y las técnicas del bonsái hay clasificación por tamaños. Hay los shitos, que son árboles muy pequeñitos que no superan los 7 centímetros. Así como hay árboles que se denominan shojines. Un shojin no pasa de los 18 centímetros de alto, desde su nevari hasta su ápice. En este caso, este shojin es de amuret. ¿Por qué decidí hacerlo de esta especie? Porque si ustedes pueden observar, la hoja es bien pequeñita, ¿ya? Es una especie que reduce muchísimo la hoja y obviamente guarda equilibrio y proporción en relación al tamaño del árbol. Los invito a que busquen en internet. Hoy en día aprender el bonsái es muy fácil, solo si se lo proponen. Ustedes pueden buscar en internet los nombres de acuerdo a los tamaños, o sea, la clasificación de los bonsáis de acuerdo a los tamaños, y también pueden buscar los estilos de bonsái y aprender las reglas acerca de cada uno de ellos. Aquí tenemos un amuret, acá tenemos un podocarpus y acá tenemos una veranera o bugambila de color lila. Esto es un Ficus buxifolia o Ficus panda. Es uno también de mis árboles más queridos, ya que he sido muy felicitada por este árbol en grupos de España, como el Bonsái Andaluz, a donde fui invitada por mi amigo Damián de Francisco Villar de Palma de Mallorca, un bonsaísta muy reconocido en España, y que pues bien, él en unión de los demás caballeros del bonsái, como yo les digo, siempre me felicitan por esta composición. Este es un árbol que cayó sobre una peña de roca y volvió a crecer. Es un árbol muy viejo, como ustedes verán si se acercan, él ya fructifica, ahorita está empezando ya a fructificar. Estos son como pequeños higos que luego se hacen muy rojos. Y pues bien, es una de las composiciones que más me gustan y ya es un árbol terminado. Este ya es un bonsái. Está sobre una maceta hecha especialmente para él en una sola pieza de roca de marmetone que fue pulida y trabajada a mano, pero cincelada en ciertas partes para dejar ver parte del detalle de la roca natural y que haga juego por la majestuosidad y lo añoso de este ficus. Entiendo que esta es una veranera. Así es. Esta es una veranera o bugambilia. Yo le puse el nombre de Valquiria porque considero que ella es una guerrera. Esta planta yo la rescaté de un vivero que iban a hacer una remodelación drástica y estaba en el camino de donde iban a implementar o a fundir un piso. Ah, se podía echar a perder. No iba a morir. ¿Y la rescataste? Así es, fue rescatada. Es mi primer yamadori. Dentro de bonsái yamadori son los árboles creados a raíz de árboles rescatados. Ya tiene 4 años de trabajo, está bastante cerca de ser un bonsái ya que ya está en su maceta definitiva. Solamente estoy esperando a que su follaje se densifique, que su ramificación fina progrese más, pero ya podríamos decir que este es un bonsái. Y como nos hablabas desde un principio, has rescatado a más de, ¿no? Sí, varios. ¿Y este es el primero? Este es el primero, sí. Y el tema, la diferencia entre los yamadoris y los pre-bonsáis de viveros que nosotros podemos conseguir es que los yamadoris toman más tiempo en ser formados, porque como son árboles rescatados del suelo, solamente tú consigues el tronco con un poco de raíz. Así que antes de hacerlo bonsái tienes que cultivarlo y tienes que resucitarlo, tienes que tratarlo para que ese árbol se recupere. Recién una vez recuperado, después de 2 años mínimo,
puedes empezar a hacer las técnicas de bonsai, no antes porque sería apresurar algo que no va a tener buen fin. Además de cultivar el bonsai, también has cultivado la paciencia. Sí, mucho. Así es. Muy bien. No se pierda Ante todo la verdad, un espacio para la entrevista y algo más. Con Vicente Andrade. Este y todos los sábados por Casa de TV a las 11 de la mañana. Para cerrar con broche de oro, háblanos de tu primogénito. Así es. Bien, este arbolito que ven aquí, que es el principal de esta composición, fue mi primer árbol. En realidad este árbol fue comprado o adquirido a mi suegra precisamente para el trabajo manual de mi hijo en la escuela. Entonces con él es el que nos iniciamos en bonsai. En ese entonces mi suegra ni yo tampoco no sabíamos nada de bonsai y no tenía estilo, no tenía forma, no estaba trabajado como bonsai. Pero con él fue con el que me inicié. Terminó siendo esta bella composición de penjín que ven aquí. Aumenté también estos árboles más, como ve 5, impar, 1, 2, 3, 4, 5 árboles. Composición con agua, árboles y roca. Y bien, es uno de mis paisajes favoritos también. Esperemos que ustedes hayan disfrutado del conocimiento del bonsai. Cecilia nos ha instruido muy bien y para la cual hacemos la invitación. Claro que sí, Vicente. A las personas que nos ven, a tus amigos, a tu familia, bueno, todas las personas que deseen aprender bonsai, las puertas de nuestro hogar siempre estarán abiertas. Nosotros no hacemos de esto un negocio, en realidad lo hacemos como una afición, un hobby, con entusiasmo y nos gusta compartir, nada más allá de eso. Así que bienvenidos los que gusten aprender bonsai. Con estas palabras de aliento nos despedimos para la próxima semana. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. No se pierda Ante todo la verdad, un espacio para la entrevista y algo más. Con Vicente Andrade. Este y todos los sábados por Casa de TV a las 11 de la mañana.